Muy buenas a todos, familia. Bienvenidos a Revenet. ¿Cómo se están poniendo las cosas de nuevo en el mercado? Estamos viendo que el miedo extremo vuelve a reinar después de que la guerra entre Estados Unidos e Irán se vuelva a avivar. En estos momentos estamos viendo cómo las liquidaciones han vuelto a incrementar, llevando en las últimas 24 horas un total de 870 millones. Y esto está incrementando a medida que el precio de Bitcoin sigue cayendo después de este primer impulso que hemos tenido. Ahora mismo estamos experimentando el retroceso. Aparte de ver la métrica del sentimiento, lo puedes ver alrededor de los analistas, donde la gran parte están proyectando hacia destinaciones más bajas, en donde este low que marcamos el 6 de febrero ahora mismo se pone en duda de si va a ser suficientemente fuerte como para aguantar o si esta zona de los 40 a los 50.000 va a ser la siguiente área de soporte. Y es que aquí, si analizas el mercado desde varias perspectivas, desde varios ángulos, aplicando varias técnicas, cada uno puede ver un panorama distinto. Nosotros aplicamos la teoría de ondas de Elliot, además usamos varios indicadores que traemos semana tras semana para poder ver este cuadro con mejores ojos. Entonces, para la gente que ahora mismo está bajista y está contemplando de que tenemos que seguir cayendo, lo que están proyectando en el fondo es este análisis. Están asumiendo de que realmente la parte más elevada fue en octubre, que el bear market empezó en octubre de 2025 porque el precio lo dictaminaba. Y la única forma de contarlo es de la siguiente, en que en esta Wave 5 supuestamente terminaste en este diagonal que cuesta de proyectar debido a las ineficiencias que tiene de relación tamaño-tiempo. Aún así, asumiendo de que este fuese el caso, pues este bear market debería continuar y por el momento hubiésemos hecho la primera parte, ABC, otro ABC de transición en esta X y ahora ya con el movimiento que se está activando en estos instantes se debería de rematar en un último ABC. Si este es el caso, este bear market se va a alargar varios meses más, ¿de acuerdo? Este escenario debería durar por lo menos 2 o 3 meses más, porque la medida actual, fijaros que desde la parte más elevada hasta este punto bajo, no podría ser el bear market completo debido al tiempo que tardó. Ya sabéis que esta duración no es lo típico que se ve en bear markets, ya que tenemos la relación de más de 1000 días subiendo versus estos ciento y poco días bajando. Todos los bear markets han durado alrededor de un año o un poquito más. En este caso, fijaros el pasado, 378 días. Si vamos al anterior, también veremos más de un año, 362. Si vamos al anterior, también proyectamos desde esta parte más elevada, ya pasamos los 400 días, por lo tanto, estos ciento y pico actuales no tienen mucho sentido. Para los que me seguís de hace tiempo ya sabéis que este escenario no lo contemplo por varios motivos. Entonces, la otra estructura que estamos monitorizando, que consideramos que es lo que va a venir a continuación, es esta, en que realmente el pico real del bull market sucedió en enero de 2025, el sentimiento también estaba en la parte más elevada y realmente desde ese momento hasta el fondo del bear market ya tenemos un año. Si esto decidiese continuar hacia la baja, fijaros que por perspectiva de tiempo ya estaríamos ahora mismo teniendo el bear market más grande de la historia solo con que esto decidiese marcar otro low más. Por esta parte, esto se sigue manteniendo siempre y cuando la estructura interna se respete. Y esto es lo que vamos a ver ahora mismo, qué es lo que tiene que pasar en el decurso de los siguientes días para que esto se invalide y active el escenario bajista donde vamos a estar meses de caos, de destrucción y de sufrimiento para este mercado. Así que familia, vamos a ver directamente cuál es el punto crítico para que esto se active y así todos lo podemos ir monitorizando de cerca y tomar acción si es necesario. Así que este es el escenario primario en donde tenemos la parte más baja aquí el 5 de febrero, Wave 1 en este diagonal para corrección 2 y luego lo que hemos hecho a continuación en lugar de ser un ABC es un otro 1-2. Y ahora todos los ojos puestos en este nivel de los 65.000, ya que es la parte baja de la Wave 2 y es el nivel que se tiene que respetar al milímetro. No podemos bajar por debajo de los 65.000, de lo contrario, esto se invalida. Y en caso de ser invalidado, ya pasamos en el escenario bajista general en que sí que vamos a tomar estos 60.000 y proyectar más abajo. Ahora mismo, tal y como estamos observando este escenario, no hay nada
extremadamente preocupante. De momento estamos siguiendo el canal de 1-2-1-2 para seguir expandiéndonos. Fijaros que aquí tengo marcado la zona de interés en donde considero que esta corrección 2 va a llegar, ya que el movimiento actual, si lo desgranamos un poco más, de momento no está siendo impulsivo, ¿de acuerdo? Estoy viendo más un movimiento correctivo que un movimiento de impulso. Entonces, la zona de interés se calcula con Fibonacci desde la parte más baja hasta la parte más elevada. Y yo aquí la tengo entre el 0,618 y el 0,786 como caso extremo. Por lo que espero que el precio, quitando esto, pudiese llegar en algún punto de esta región y a partir de aquí encontrar el suelo. Esto también lo tengo enfocado porque hay liquidez tanto en esta parte como en esta de aquí. Así que es posible que Bitcoin se vea atraído hacia estas dos zonas donde habrá órdenes de compra esperando. Y estos son los puntos claves que debemos tener en consideración ahora. 0,618, 0,786 es la zona de interés y luego el punto determinante son los 65.000. Por lo que hasta que no se rompan los 65.000 y sigamos viendo este canal alcista respetado, no hay nada de qué preocuparse. Además, estamos viendo cómo altcoins están continuando estas estructuras bajistas. Estábamos siguiendo el caso de XRP, en donde la estructura técnica que presentaba desde las partes bajas era correctiva, totalmente lateral, formando un triángulo simétrico. Es un patrón de continuación de la tendencia general. En este caso la tendencia es bajista, por lo tanto el patrón debería romper hacia la baja e ir a tomar los bajos anteriores. De momento, después de este A, B, C, D y E, estamos siguiendo la ruta establecida. Por lo que cuando veamos acercamiento a estas zonas bajas, no sabemos si va a venir una truncación o no, es donde esperamos que la situación se calme y se pueda revertir. Otro caso que estamos monitorizando es H-Bar. Fijaros cómo después de este movimiento de 3 inicial, todo lo que ha venido a continuación es correctivo y lateral. No hay fuerza aquí. Entonces lo interesante también es que lleguemos a esta zona de bajos para recoger la liquidez, que ya haya una interacción del precio y que nos recuperemos de una forma, me atrevería a decir, un tanto rápida, ya que hay muy pocos días de trading justamente aquí y lo que puede llevar al precio rápidamente aquí puede ser una cascada, una liquidación. No queda tanto rango para que Bitcoin caiga, ¿de acuerdo? Y desde esta zona hasta las partes bajas estamos hablando de un 13%. El mismo caso por XRP. No hace falta caer mucho más para tomar estos bajos, un 12-13%. Así que estos movimientos pueden venir en cuestión de 1 o 2 días y que ese punto determine la parte más baja. Pero aún así no sabemos al 100% si todos van a tomar estos bajos, porque acabamos de ver el primer participante, acabamos de ver Stellar, que se disponía a tomar el bajo, pero hemos visto una reacción muy fuerte. Esta reacción en el precio de Stellar ha sido causada debido al anuncio que han hecho, ya que Stellar se va a usar como la blockchain para tokenizar los DTC Custodied Assets. Esto es una noticia increíble para el proyecto y justo sucede en estas partes bajas al momento de prácticamente salvar el low. Ahora mismo esta estructura de Stellar, si consigue quitar este punto alto, ya invalidaría la continuación bajista y esto te pone en una situación en que quizás este ha sido el bajo absoluto y ha sido una truncación de esta parte baja. Además, esta estructura que está presentando Stellar, donde tenemos todo este periodo lateral, es una estructura de acumulación de Wyckoff. Y ahora mismo esta parte habría actuado como el spring, marcando el extremo máximo para que ahora hiciésemos el SOS y luego salir. Por lo que cada vez estamos viendo más activos comportándose como esperamos. Algunos ya han arrancado estos bull markets, otros finalizándolos, como puede ser el caso de XRP o Hedera que estamos viendo. Y este remate final que estamos cerca de completarlo llegando a estas zonas de interés para luego finalmente salir. Ya lo sabéis, familia, si perdemos estos 65.000 vamos a apuntar hacia la baja. De lo contrario, debido a la suma de indicadores y datos que vamos trayendo, nos indican que no va a venir este caso bajista, que esto se va a aguantar, se va a respetar y que luego vamos a volver a crecer.
Esto es todo por el vídeo de hoy. Quería traerles este pequeño update de cómo está la situación en estos momentos debido a que el miedo extremo vuelva a reinar y esto puede generar dudas. Nos mantenemos pacientes, en esta zona veremos cómo se comportan los precios y cómo están estas estructuras de XRP y Hedera, ya que son indicadores para poder determinar cuándo va a llegar este final. Estamos cerca de hacer estas últimas compras, por lo que estamos pendientes de tomar acción en muy poco tiempo. Y si quieres saber más de cómo voy a tomar acción y dónde me voy a posicionar a continuación, solo hace falta que entres dentro de la comunidad escribiéndome a @xrebe y así podrás estar totalmente actualizado de lo que vamos haciendo paso a paso. Así que familia, un placer como siempre estar por aquí. Ya saben que esto no es consejo financiero. Desearles una magnífica semana, muchísima salud, muchísima fuerza para ti y los tuyos. Nos vemos prontito. Chao, chao.